todas y todes. Esto es Psicología y Género. Perdón por la tardanza, algunos problemillas, pero todo tranquilo. Ya estamos acá. Hoy estamos con el profesor Francisco, que nos va a dar la ponencia de resiliencia y confrontación, retos de la empleabilidad para las generaciones del presente. Pero antes de que él nos empiece a explicar, les voy a leer un poquito de su trayectoria. El doctor Francisco Alexis Santa Ana Madero es un profesional con una sólida formación académica y experiencia en el campo turístico. Actualmente está cursando el doctorado en sustentabilidad para el desarrollo en el CEDES, Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo Sustentables, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su investigación doctora se centra en la intervención entre el turismo y la sustentabilidad, buscando generar conocimientos que contribuya al desarrollo turístico más responsable y equitativo. Anteriormente obtuvo un grado de maestro en el estudio turístico en el CIETUR, Facultad del Turismo y Gastronomía de la UAMS, donde realizó una estadística de investigación en la Universidad de Girona, en España, enfocándose en las perspectivas críticas y de investigación en el desarrollo turístico. Su tesis de maestría refleja su interés de investigación en el análisis profundo de las dinámicas turísticas. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué nos va a platicar el día de hoy? Pues muy bien, Yare, muchas gracias por tan amables palabras, por esa linda presentación. De verdad es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Psicología y Género. Gracias a la maestra Montserrat también por todo su apoyo. Pues a la maestra Diana también, de nueva cuenta, estoy a sus órdenes. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que yo creo que a muchos de nosotros nos compete. Y es que es un problema que está sucediendo hoy, que va a suceder mañana y va a seguir sucediendo en el futuro si no generamos esta confrontación. ¿Y qué es? Pues es precisamente el discurso de la resiliencia, ¿no? Es una palabra, es una muletilla que hemos escuchado en los discursos hegemónicos desde hace ya más de 20 años. Y lo que pasa es que, pues esta presentación que tenemos el día de hoy era para el 17 de febrero, ¿no? Hace 8 días, que fue el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo. Pues muchas gracias por su paciencia, ¿no? Ya estamos aquí hoy. Precisamente el tema que quiero trabajar con ustedes es ¿por qué hablar de resiliencia hoy en día? Yo les hago esta pregunta, si todavía es vigente hablar de resiliencia, ¿qué es para ustedes la resiliencia? Y si quieren ponerlos en los comentarios. Y también, ¿qué piensan cuando hablamos de confrontación? ¿No? Y que muchas veces a lo mejor pensamos que confrontar algo pues es entablar un conflicto, ¿no? A lo mejor entrar en pues un enfrentamiento armado de alguna manera, y lo que vamos a hacer pues en sucintas palabras es que vamos a dialogar, vamos a discutir, vamos a analizar precisamente por qué ya no es vigente hablar de resiliencia hoy en día, ¿vale? Entonces cuando tú me digas. No, pues ya estamos aquí preparados. Vale, entonces vamos a empezar. La siguiente, por favor. Bien, entonces con estos temas vamos a observar precisamente qué es o por qué entrar desde el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo. Digo, su servidor, pues tiene una trayectoria, una maestría en estudios turísticos, licenciatura en turismo, y pues mi área de expertise es el turismo, ¿para qué te digo que no? Pero entrando en temas de sustentabilidad, hay algo que tenemos nosotros que discutir, que es propiamente esta cuestión de cómo se están ajustando las generaciones hoy en día a los retos de la empleabilidad, sobre todo en el caso de México. Y además vamos a hacer esta confrontación a partir de esta pregunta, ¿no? Si estamos rindiendo nosotros como empleados, como en el sector laboral, o si más bien estamos agotándonos en el mismo enfoque de la empleabilidad. Y que la resiliencia no es igual o no equivale a hablar a resistir, ¿sí? Porque es una palabra, es un logismo que surgió sobre todo en boca a nivel internacional, pues ahora que fue la pandemia COVID-19, entonces vamos a hablar brevemente de ello, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, adelante. El Día Mundial de la Resiliencia del Turismo es el 17 de febrero. Este día surgió en el 2020, ya que fue el año sin turismo. En febrero de 2024 igual se rectificó en la Asamblea General de la ONU, decidiendo proclamar el 2027 como el Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente, además.
El turismo contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues precisamente que tenemos esta agenda del 2020-2030 y referidos al crecimiento económico, la disminución de pobreza, la creación de empleo, la promoción de la cultura local, pero además de la utilización de esta también que se ha convertido en una de las palabras clave del milenio, que es la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad de los recursos marinos, sostenibilidad de desarrollo sostenible. Entonces, el turismo como uno de los principales impulsores del Producto Interno Bruto se redujo en 2020 precisamente generando una pérdida acumulada de 3.6 billones aproximadamente de dólares entre 2020 y 2021. Esto también conllevó a que el flujo de ingresos y también la estimación de despidos y de desempleo ascendiera a un 84%, no solo en México, sino a nivel internacional. Ahí es cuando la Organización de las Naciones Unidas nos plantea que la transformación del turismo a escala mundial se tiene que enfocar en la gestión de la crisis, la mitigación de impactos, el impulso de competitividad, pero además de esto, avanzar en la innovación a través de un fomento de la sostenibilidad y el crecimiento ecológico. Bueno, estos puntos son importantes para tratar porque el discurso que parte de las Naciones Unidas entra dentro de este Centro Global de Resiliencia y Gestión de Crisis, o GTRCM, como se surgió en 2020, para prever la creación y expansión de centros en todas partes del mundo para la colaboración de instituciones de enseñanza, principalmente en países pues, de rezago, ¿no? Que ya no cabe hablar del tercer mundo o subdesarrollados. Entonces, la siguiente, por favor. Yo cuando vi pues esta noticia de resiliencia es cuando me dije, bueno, Monse, tenemos que hablar entonces de pues estos factores que conllevan hablar de resiliencia y de empleabilidad en México. El desempleo en 2025 terminó precisamente de una situación precaria, podemos decirlo así. Este es un video que les recomiendo mucho, lo pueden buscar así como empleabilidad, cómo terminó en 2025, del doctor en economía Luis Armando Becerra, en el cual habla precisamente de cómo la población económicamente activa a nivel nacional asciende a 62 millones, lo que implica que son personas mayores de 15 años que están en edad de trabajar, que están aptas, pero sobre todo, y esto es muy importante, que quieren trabajar, ¿sí? Por otro lado, de estas 62 millones de personas, recuerden muy bien este dato durante toda la presentación, es que 1.478.000 personas aproximadamente se encuentran actualmente desocupadas, desempleadas o que buscan empleo y no lo encuentran. Esto equivale a una tasa del 2.4% de acuerdo a la cantidad que tenemos de 62 millones. Y estos datos duros pues nos van a decir precisamente cómo está la situación para entender los retos que enfrentamos. Por otro lado, la informabilidad laboral está al 55% de estos 62 millones. Es decir, que 33 millones de personas se puede calificar que trabajan, pero no trabajan con el derecho a la vivienda ni con algún seguro médico. Es decir, solo pagan impuestos pues, cuando consumen o no pagan ICR. De estas, 17 millones de personas trabajan para empresas o microempresas que no están dadas de alta. Es decir, más de la mitad de las personas que son activamente o económicamente activas en cuanto a empleabilidad no tienen este acceso a una seguridad laboral. Y es importante considerar esto ya que la edad de desocupación también se encuentra entre los 25 a 44 años, es decir, el 33% de la mitad de ese millón. Es decir, son personas jóvenes que actualmente no se está, según las palabras del doctor Luis, no se están aprovechando en cuanto a su fortaleza para producción. Y es que hay que recordar que estamos en el capitalismo tardío, ¿no? En la situación del antropoceno en el que o somos productores o somos consumidores. Entonces, cuando pensamos que la mitad de esta población que es económicamente activa está en desocupación o en informalidad laboral, entonces es un cultivo para la migración, para el rezago social, para la economía también. Es un problema, pues esta propia economía mexicana no es capaz de integrarlos, no es capaz de meterlos en el sector productivo. Y otra medida de desempleo que también tenemos aquí es gracias al Seguro Social.
¿no? El IMSS, que actualmente tiene, bueno, finalizó en 2025 con 22.7 millones de personas registradas. En 2024 tenía 22.2 millones, es decir, una cantidad aproximada de 280,000 personas que la economía absorbió en ese año. Dicen, bueno, pues es una cantidad aceptable, es una cantidad decente, pero estamos por debajo de lo que deberíamos. La economía no está asimilando ni 1 millón de personas al año, sobre todo considerando los jóvenes que cada año pues están subiendo, digamos, a esta capacidad, a esta fuerza laboral. Entonces, por un lado tenemos un mercado que es tan rápido que está formando personas para ocupar plazas que no se han creado todavía. Es decir, millones o cientos de miles de egresados jóvenes de facultades, de licenciaturas, de posgrados, no están encontrando un empleo estable ni seguridad laboral, y además considerar que seguir estudiando es para muchos la única opción, ya que el mercado los rechaza y cuando salen no siempre pueden entrar al mercado laboral. Entonces se tiene que continuar aprendiendo. ¿Okay? Estos son algunos datos de lo que enfrentamos en cuestión de empleabilidad en México. ¿No? La que sigue, por favor. Ahora, este es un artículo muy interesante, Evaluating AI Model Performance on Real World Economically Valuable Tasks. Es un trabajo que hizo OpenAI, la dueña de ChatGPT, con algunos investigadores para definir cuáles son las 44 profesiones que están en riesgo. Este es un estudio que hicieron en Estados Unidos, pero como saben, Estados Unidos y México en cuestión de empleabilidad son muy similares, ¿no? Y es importante rescatar esto porque el informe advierte sobre el avance de la automatización y la necesidad de adaptación profesional entre los cambios en el mercado laboral. Entonces, si hablamos de que más de 44 plazas o puestos de trabajo van a ser reemplazadas a futuro por la inteligencia artificial, entonces estamos entrando en temas ya no solamente de que la propia economía no es capaz de integrar a la población económicamente activa a la producción, sino que también la propia tecnología, el avance que estamos teniendo hoy en día y que no se va a detener, representa un riesgo, un factor de riesgo para las generaciones del presente, ¿no? Entonces, aquí brevemente, mencionando lo que, pues algunos factores que tenían, la que sigue, por favor. Es que si algunos de tus trabajos, algunos de tus amigos, de tus compañeros, trabajan en alguno de estos sectores, como es el comercio minorista, mayorista, los empleados de mostrador, los jóvenes que trabajan en el sector de los servicios, es muy probable, en un 85%, que tu plaza sea reemplazada en el futuro. Simplemente con mi esposa fuimos a Kentucky Fried Chicken y hoy en día ya los mostradores ya no son humanos, son pantallas, son computadoras, mediante algoritmos que son organizados por la inteligencia artificial. Así es como nosotros hacemos nuestros pedidos. Entonces, si la propia juventud no encuentra el trabajo para el que está, digamos, más capacitado en ese momento, y en su lugar encuentra a la inteligencia artificial, estamos hablando de que el factor de empleabilidad en México está todavía más en riesgo que lo que estaba hace un año, que lo que estaba hace 2 años. Entonces, no es sorpresa descubrir que en un año menos de 280,000 personas son capaces de encontrar seguridad laboral, de salud, de vivienda, pero además de eso, capaz de integrarse a la economía productiva. Entonces, estos son factores que yo quiero que analicemos el día de hoy para que al momento nosotros de afirmar que los humanos del presente perderemos nuestros empleos de manera inminente, gracias a estas herramientas de apoyo que se supone que facilitan la vida diaria, que aportan, ¿no?, de una manera a la eficacia, nos encontramos ahora con un discurso que nos pide ser resilientes al momento de buscar trabajo, ¿no?, que nos piden ser audaces, que nos piden ser capaces de soportar esta carga emocional, pero esta carga también viene por encima con otros problemas o un contexto más complejo del que imaginamos, ¿no? La que sigue, por favor, Yari. Ahora, este es otro artículo que se lo pueden encontrar en Ethic, la sociedad del rendimiento o rendirse
rendir o rendirse, ¿no? Bueno, embelesado por la máxima del rendimiento, la sociedad actual está viendo cómo el ritmo frenético le pasa factura. Aunque para algunos se trata de una disyuntiva entre el crecimiento económico y el respeto por los límites individuales y planetarios también, quizás sea posible encontrar un justo medio. Trabajar más de 80 horas a la semana es una convocatoria que hizo Elon Musk en su paso como Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, que ya desapareció, en cuanto a la reducción de costes de las empresas. El propio Musk aseguró que tanto él como sus empleados trabajan 120 horas semanales. Sin embargo, si la semana tiene 168 horas, ¿cuántas horas nos quedan como individuos? Más que 6.8 horas diarias para dormir, comer o hacer la compra de nuestros insumos básicos para subsistir. Es decir, el hombre más rico del mundo cree que el trabajo o el teletrabajo es una mierda, sencillamente. Y no es el único magnate que ha defendido este tipo de medidas. Es decir, medidas para hacer temblar ese propio sistema. Ya a finales de 2023, otros millonarios como Tim Garner sostenían que la tasa de empleo debía aumentar entre el 40% y un 50% para crear ese dolor en la economía y recordar a las personas que trabajaran para sus empleadores y no al revés. Es decir, que a partir de la pandemia COVID-19 y los años consiguientes, hubo un movimiento conocido como la Gran Renuncia, cuando millones de trabajadores dimitieron masivamente de sus empleos y se pusieron en tela de juicio la actual forma de vivir y de trabajar. Esto sucedió a nivel internacional, fue un fenómeno a nivel internacional y que sigue sucediendo hoy en día. La era digital de la atención, también llamada por la posverdad como Djokovic, la sociedad líquida, Ujú. por este actor, la sociedad del espectáculo, del cansancio, del burnout, como dice Liu Xinguang, existe y persiste hoy en día más fuerte a raíz de esta pandemia y quizás lo más acorde sería llamarle también esa la sociedad del rendimiento, ¿no? Hablar de resiliencia y de rendimiento son dos cosas diferentes, más adelante vamos a ahondar en ello, pero más que nada, hoy se habla de mejorar el rendimiento económico, el rendimiento académico, el rendimiento mental y, cómo no, también el rendimiento sexual. Es decir, maximizar, hacer mucho con poco. Eso es el rendimiento. Hacer muchísimo con lo mínimo, optimizar, hacer que rinda el tiempo, el cerebro, los recursos y que la hipérbole sea la norma. Los seres humanos hiperconectados, hiperinformados, hiperrendidores o hiperoptimizados corren sin pausa como una máquina de rendimiento, o como dice Byung-Chul Han, una máquina de rendimiento autista, porque trabaja sin saber para qué trabaja. Para el filósofo coreano, por ejemplo, menciona en uno de sus últimos artículos el animal laborans, ¿no? Que no necesita que nadie sostenga el látigo. Es decir, el ser humano ya no necesita ser esclavo, ya no estamos en la época de Hegel, ¿no? De la dialéctica del amo y el esclavo, ni tampoco en la época marxista del burgués y del proletariado. Hoy es el emprendedor de sí mismo el que se autoexplota. Ya no necesitamos látigos. El bootstrapping, también como lo mencionan en el habla anglosajona, es capaz de mejorarse a sí mismo y a sus condiciones mediante la disciplina sin ayuda de nadie. Es decir, estamos en la cultura del sobreesfuerzo, ¿no? La persona se sobreexige a sí misma, se sobreprepara, estudia, sobretrabaja también, pero no atribuye a la pobreza esta tal falta de esfuerzo. Es decir, hay un alarde del ajetreo, el insomnio, los trastornos del sueño, la neurastenia, enfermedades crónicas, problemas de salud mental, son situaciones que suceden cada vez más en los empleados. Por ejemplo, en un estudio que se hizo de estrés crónico, había un 85% de estos trastornos de ansiedad y depresión en grupos de edad más o menos de estas personas que son económicamente activas y la mayoría que están empleados. Y bueno, pues esta situación que debilita más el sistema inmunológico es un síndrome de la vida ocupada, ¿no? Entre muchas otras palabras, neologismos, eh, son métricas que van a delimitar cómo la vida se experimenta en términos de rendimiento. Mientras, bueno, nosotros rendimos, ¿no? O performing, se nos cuenta, ¿no? Se nos evalúa
a través de ese rendimiento. Entonces, aunque las empresas monitorean el desempeño de sus empleados, los mercados laborales se registran en cuanto al rendimiento de las empresas y de los indicadores, pero no de la situación o del estado mental de sus propios empleados, ¿no? Entonces, ese también es un indicador que a lo mejor las naciones tendrían que analizar en cuanto vaya a analizar el rendimiento, porque por un lado tenemos altos rendimientos, pero por otro tenemos cada vez menos calidad de vida en cuanto a sostenibilidad, o mejor hablándolo en palabras de sustentabilidad del ser humano. Es decir, hay una economía la cual va a estar experimentando al infinito. Es decir, ese crecimiento infinito de los que nos habla el desarrollo sustentable, que tiene que seguir creciendo, tiene que seguir expandiéndose esa economía, pero no puede soltar el acelerador. Ya es incapaz de que los hombres, las mujeres activas, rueden como una piedra conforme a la estupidez mecánica del sistema. Esto nos da una sensación también pues de carencia, de culpa, ¿no? El contrapeso del agitado mundo en el que vivimos no nos da ese pie para soltar el hiperrendimiento y al mismo tiempo soltar ese reloj, ¿no? Como una máquina de vapor. Bien, finalmente, como menciona Carlos Enamor, un filósofo español, para ser más productivos hay que descansar. Para avanzar hay que saber parar. Y es que ante la inminencia de la crisis climática hay científicos, hay economistas, hay politólogos, hay pensadores que mencionan cómo seguir poniendo en marcha este modelo que realmente respete los límites planetarios y al mismo tiempo siga sosteniendo ese crecimiento. Es imposible, no es lógico, es una utopía de las que hablaban, incluso hablaba Marx, incluso la escuela de Frankfurt rompió con esas utopías y menciona, por ejemplo, cómo la teoría decrecionista es la vía para que la humanidad pueda prosperar. Y es que hoy en día, desde los años 70 se creía que en el futuro iba a haber este crecimiento poblacional ad infinitum, pero las cifras muestran que en realidad ha ido decreciendo la tasa de natalidad y aumentando la tasa de mortalidad. Por un lado, si no se tratara de esta cuestión del infinito, ¿qué tal si tratáramos de hablar de una suma cero? Entonces las economías tendrían que pensar desde otra manera, desde otro enfoque, por el bienestar sustancial y el desarrollo de la población. Un autor que le va a encantar a la maestra Montserrat, Amartya Sen, Premio Nobel de la Economía, menciona cómo no es sensato concebir el crecimiento económico como un fin en sí mismo. Es decir, el desarrollo tiene que ocuparse de mejorar la vida que llevamos, además de cómo también exponer el bien de la persona sana y feliz, que siempre mucho más productiva que una que no lo es. Es decir, hay temas de legislación, hay temas del derecho del tiempo, hay temas de, por ejemplo, que no tendríamos que estar hablando del derecho a la resiliencia, ¿no? Sino más bien derecho al descanso, derecho al tiempo mismo, al tiempo del ocio, para que todas esas tareas esenciales para la supervivencia no sean una obligación. Es decir, estamos obligados incluso a tomar descansos, a aprovechar al máximo una serie de Netflix, a aprovechar al máximo el sexo, a aprovechar al máximo un descanso de un reposo haciendo turismo, por ejemplo. Entonces, cuando la cosa del movimiento se vuelve una inercia, frenar se vuelve un reto, ¿no? De ahí que nosotros tengamos que confrontar precisamente esa misma resiliencia, porque la resiliencia nos obliga a centrarnos en la rueda que sigue girando, no detenerse, seguir en movimiento y no permitirnos ese tiempo de modularlo. Bueno, la que sigue, de favor. Hablando ya en estos temas, ¿no? También otro artículo muy interesante en la misma revista Enetic. Hablamos de que el trabajo es una fuente de insatisfacciones de una parte importante de la población. Sin embargo, la insatisfacción laboral no depende únicamente del salario, la relación entre compañeros o el rol que uno desempeña. Es decir, también es el espejo del descontento vital.
Cuando Karl Marx afirmó que el trabajo dignificaba al hombre, yo creo que hace 100 años ignoraba la posibilidad de que después de su muerte la precarización laboral siguiese presente como un miembro fantasma de la población. Y es que pese a la legislación que promete reducir la jornada laboral de 40 horas, la fuerza laboral extendida se encuentra en una situación precaria en cuanto al empleo se refiere. En otras palabras, la mitad de la población no se queja por gusto, se queja porque tiene que enfrentarse recurrentemente a un salario mensual o por hora muy bajo, a contratos temporales, a sobrecualificación y a jornadas extensas atípicas o parciales involuntarias. Hay aproximadamente un 49.5% de los trabajadores en México que son víctimas de mobbing o, como se dice, el acoso psicológico en el contexto laboral. Este es un estudio que hizo Cisneros, aquí lo tenemos, la incidencia del mobbing o acoso psicológico en el trabajo, el cual hace un estudio que da como resultado que cada 10 personas sienten insatisfacción laboral porque día tras día se enfrentan a un ambiente hostil, a un impacto psicológico. Es decir, además de que tenemos los retos de que la economía nos absorba como productores, nos enfrentamos a la competencia, no solamente humana, sino a la competencia tecnológica, también nos enfrentamos a problemas psicológicos, a problemas de insatisfacción que tienen que ver con la hostilidad en el trabajo. Y esta hostilidad no es necesariamente o implícitamente de parte de superiores a inferiores, sino que es una hostilidad por parte de la misma rueda, del mismo rendimiento que nos obligan a seguir. Y es que pese a todo, algo falla. Podrían hablar de competitividad, la complacencia o la rigidez psicológica de los trabajos, pero el estudio de Argentina que tenemos aquí al lado, la situación laboral y personal en trabajadores de salud pública, habla de cómo en el campo de la psicología de las organizaciones se trata de descubrir qué rasgos de la personalidad de un individuo pueden condicionar su satisfacción laboral. Y es que se encontró que el altruismo, el cooperativismo, la sensibilidad y la modestia en sujetos encontrados en empleados en empresas dan como evidencia mayores niveles de satisfacción en el trabajo. Es decir, los propios hallazgos chocan con la cultura empresarial que fomenta la competitividad, al asociarla con el mayor rendimiento, con mayores ganancias económicas y con la resiliencia. Cuando se habla de resiliencia organizacional, de responsabilidad social, es decir, la evidencia muestra lo contrario que dicen los estudios pospositivistas, los estudios funcionales, estructuralistas. Los empleados detestan su trabajo al pensar que su única contribución al mismo ha de ser la productividad, dejando de lado valores como la creatividad, ¿no? La imaginación o la propia cooperación mutua entre compañeros. Entonces, esta dicotomía entre competir y laborar tiene un papel protagonista en cuanto a la asertividad. Según este estudio, por ejemplo, poseer tales habilidades sociales facilita la resolución de conflictos inherentes en el desempeño laboral. Entonces, esto confronta, por supuesto, todas las peticiones desproporcionadas que han hecho multimillonarios, como Esther Crawford, que es una trabajadora de Twitter, bajo el mandato de Elon Musk, hace ya más de un año, la cual pasaba la noche, por ejemplo, en un saco de dormir colocado en el suelo de la oficina para poder solventar una crisis que le dejó irónicamente el multimillonario. Y finalmente Crawford fue despedida demostrando que la falta de asertividad en el trabajo no asegura ni tu descanso ni tu puesto de trabajo. Entonces, mientras más dura este tira y afloja pasivo-agresivo, se retroalimenta más la insatisfacción laboral y las personas con un elevado nivel de apertura a la experiencia se caracterizan por esa flexibilidad. Empresas capaces de poder dotar a sus empleados de esta ligereza, ¿no? de este tiempo para ellos mismos, de esta cooperación mutua, de estos valores que van más allá de la productividad y la competitividad, dan expectativas muy concretas, pero también inalcanzables sobre cómo debe ser el trabajo de nuestros sueños, ¿no? Finalmente, hay un riesgo de odiar el trabajo, sí, porque se empieza a odiar la vida, ¿no? Marx ya lo reivindicaba incluso. Si el trabajo dignifica, pues bueno, puede ser hoy en día un tema de discusión, pero en este sentido dignificaría todavía más abandonar la absurda competición
por ser el mejor en un trabajo que no te valora. Es decir, tenemos que empezar a anteponer la asertividad personal, pero también colectiva, a la necesidad de complacer a todos en un momento dado y sobre todo derribar esas utopías de expectativas, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, aquí haciendo un breve paréntesis, entonces tendríamos que hablar si este discurso del rendimiento, de la resiliencia, de la competitividad, realmente es un avance en cuanto a empleabilidad o estamos retrocediendo a tiempos donde el Fordismo mandaba, donde las jornadas de 12 horas eran obligatorias en los empleados y a lo mejor en lugar de estar apuntando a estas sociedades más sostenibles de las que apunta la Organización de las Naciones Unidas, con estas celebraciones de días de la resiliencia, de la competitividad, no deberíamos estar hablando en lugar de sociedades más sustentables, ¿no? Y que la diferencia está en que la sostenibilidad piensa en ese crecimiento a futuro sostenido y la sustentabilidad piensa en esa paciencia, ¿no? Esa ruptura en cuanto a un discurso que nos es totalmente obligatorio y pensar más en lo local, pensar más en estas sociedades que vayan lento, ¿no? Las sociedades slow también como se les conoce, y que sobre todo tengan más esta conciencia del ser. Eh, bueno, esto es importante porque aquí adelante, ¿no? La que sigue, de favor. Ahora sí vamos a entrar, híjole, ¿no falta una diapositiva? A ver, ¿esa es la última? Sí, así como está, la mandaron. A ver, vamos a retroceder otra. Ahí está, esta. Sí, sí, es que nos saltamos esta. Ajá. Este es muy importante, ajá, porque es el meollo de este asunto. Diego Fusaro, que es un autor que yo les recomiendo mucho, es un filósofo, él es profesor de universidad, publicó este libro en 2022, así, seco, como lo menciona. Odio la resiliencia contra la mística del aguante. Ajá. ¿Por qué quería yo hablar de resiliencia al mismo tiempo que era el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo? Porque la resiliencia es un horrible vocablo, es horrible, porque si bien posee un origen latino que ha llegado a nosotros como tantos barbarismos y barbaridades a través del inglés, de pronto en muy pocos años el término pasó de emplearse en contextos restringidos, los de la psicología, la terapia, técnicas PSI de autoayuda, se pasó a hacer un uso común de la palabra de moda, comodín, y sobre todo una bayeta de multiuso a raíz de la pandemia. Y es que tan común usarlo para que los politólogos, los embaucadores oficiales del sistema lo incorporaron a sus agendas, a sus planes incluso de desarrollo. Y es que, por ejemplo, en España surgió el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y menciona también aquí Fusaro cómo hemos padecido una inflación en el uso de este vocablo, sometidos a la tortura de absurdos confinamientos, renovados de forma dictatorial y pseudocientífica por politólogos. Y el mismo gobierno en el año de la pandemia, donde millones de personas sanas fueron obligadas a encerrarse en sus casas bajo el pretexto de la pandemia mundial del COVID-19, obligando a los ciudadanos, donde se supone, a desarrollar su resiliencia. La estúpida cancioncilla de Resistiré y los aplausos obligatorios, pues de ovejas, ¿no? Enjauladas, cada tarde, cada día, reforzaron el error de identificar la resiliencia con resistencia y aún confundir ambas palabras con la fortaleza y la capacidad de aguantar, ¿no? Propias de una ética estoica. Es decir, Fusaro se encarga de analizar la trampa implícita en esta confusión e identificación sobre la resiliencia. La resiliencia no es esa resistencia, y mucho menos la resiliencia no tiene nada a ver que la fuerza defensiva, ni el arrojo digno también, con el que un sabio estoico, en época de Platón, arrostraría en penalidades de existencia. Es decir, tras aplausos de politólogos, de ovejas dormidas, de líderes de opinión que solían decir como
como pericos, como loros, amaestrados por ese gran hermano, saldremos de esto más fuertes, ¿no? Es decir, la nueva normalidad, la cuarta transformación aquí en México. Algunos sospechaban que iba a ser todo lo contrario, ¿no? Que saldríamos, al contrario de resilientes, de más fuertes, de más competitivos de esa pandemia, saldríamos más débiles, más cobardes también, y el tiempo lo confirmó, ¿sí? Una sociedad post-COVID se volvió mucho más individualista, se volvió mucho más débil al asumir como normal ese aumento en la tasa de suicidios, la tasa de desempleo, la escasez de agua potable, las guerras alimentadas por la OTAN, el consumo masivo de fármacos, las drogas, la pornografía, el consumo de cibertecnología, es decir, esta realidad que nos ha deparado la guerra biológica contra la humanidad llamada pandemia COVID-19 provocó el aumento de la precariedad laboral también, del cibertrabajo, de la irregularidad laboral. El nuevo mercado de esclavos a los que trabajamos es de falsos autónomos que llevan a un lado entregas, ¿no? Como Amazon, como Mercado Libre, como la pizza, comida basura en la casa, caprichos de telecompra. Finalmente, bueno, este animal enjaulado, este cordero, sigue desde un consolador hasta un libro de autoayuda puesto en bandeja de plata como un esclavo resiliente. Lo que nos enseña esta digitalización de millones de personas que estamos amaestrados en nuestras pantallas es el destino que nos señalaba también, por ejemplo, el confinamiento de la Matrix, donde nadie puede tocar a nadie, ¿no? Las familias desaparecieron, los rebaños se hicieron uniformes y se sustituyeron por pueblos y naciones que estaban totalmente individualizados y que hoy de alguna forma seguimos empequeñecidos por grandes gurús como son el Big Pharma, como son San Google o el señor Meta, ¿no? O San GPT. Entonces, ya estas personas no son nadie ante estos sujetos que nos mantienen como una sustancia dócil, dúctil, que nunca debe cuestionarle ni lo más mínimo, ni el entorno, ni las circunstancias. Es decir, que el mundo de la ideología de la resiliencia es un mundo inmodificable, ¿sí? Absolutamente marmóreo y broncíneo, un muro contra el cual te puedes estampar todas las veces que quieras y sin embargo, no importa cuán fuerte sea ese golpe, como dicen los coach, los tiranos, ¿no? Todos estos libros de autoayuda, es decir, si tú te adaptas tu cuerpo al golpe, se reestructura tu mente y también se solidifica esa superficie, ¿no? de la realidad. No hay mayor mentira, no hay mayor embaucamiento que de discurso de la resiliencia. Fusaro, por ejemplo, otro maestro de 1989, nos decía sobre las trampas ideológicas de Occidente, especialmente después del bloque comunista, a excepción de China, ¿no? Cuando cae el bloque comunista, el planeta vivió unos años terribles de unipolaridad, dominada por la hegemonía estadounidense, y es cuando pega el neoliberalismo en la década de los 90 y creció como esa ola de privatizaciones, de desmantelamiento de lo público y se empiezan a convertir en dogma los discursos internacionales. Es decir, aquí en México tuvimos, por ejemplo, la privatización de ferrocarriles nacionales, de la CFE, del agua potable. Y eso solamente empeoró para Reagan y Thatcher, porque para ellos la sociedad no existía, ¿sí? Bajo una religión absurda, fanática, el individualismo pasó a ser aberrante al puritanismo, ¿no? Calvinista que existió también por esos años. En sí, el sujeto abnegado, dispuesto del neoliberalismo, que está dispuesto a venderse, a aprender a encajar también, a ofrecer sus talentos y hasta su propio cuerpo y sus órganos, si es menester, al sistema, ¿sí? Este sujeto resiliente que sigue hoy en día y que se fortaleció lamentablemente con la pandemia y que hoy después de 5 años seguimos ajenos a estas repercusiones, apuesta por la envidia,
por el resentimiento propios de una izquierda que incluso hablaba, ¿no? En el sur global de esa izquierda, lo olvidé por el momento, esa izquierda argentina que llegó incluso a Venezuela, ¿no? Y que hoy mismo estamos sufriendo de ella en México. Dicen estos coach liberales, bueno, que es una ideología supuestamente que solo ofrece generalizar la pobreza, ¿no? Es decir, para estos izquierdistas todos deberíamos ser pobres, ¿no? Pero no empobrecernos, porque finalmente todos somos resilientes, ¿no? Es decir, el sujeto resiliente no debe luchar por cambiar un marco laboral explotador, por modificar leyes injustas, tampoco debe de hacerlo, porque es resiliente, ¿no? Él se debe aguantar por más injusta que sea la norma. Tampoco debe tumbar gobiernos tiránicos, no, nada de eso. El homo resiliente, ¿no? El homo resiliens es un simio maestrado que nunca discutirá el hecho de que los barrotes le confinan. Nunca va a sujetar el collar, nunca va a deshacerse de esa papilla ideológica ni dogmática que penetra tanto el cuerpo como el ser. Y es de hecho el Homo Resiliens que destaca Fusaro, es un discípulo de otros autores como Antonio Gramsci, como Constanzo Preve, que con estos maestros italianos él distingue cómo desfatalizar la existencia. Por un lado, el tirano es la superélite financiera que a su vez controla la burguesía mundial. Ejemplo de los Musk, ejemplo Microsoft, etcétera, 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 que están interesados por manipular la realidad, por embolsonarla, por sumirla en vapores de confusión. Y por un lado, logran ese decantamiento de la sumisión de las ovejas. Y para dominar también esa plebe, bueno, tiene que haber este instrumento para darle ese falso sentido a la especie de inmodificabilidad. Es decir, darle ese miedo al caos, a la incertidumbre del mundo, porque mientras los sujetos se vuelvan flexibles, ¿no? Rompan con esa resiliencia, entonces ya no podrían tensionar los mercados. Seguimos nosotros dependiendo de un mercado el cual nos provea esa satisfacción, nos cubra nuestras necesidades. Entonces, mientras más genere necesidades, mientras más nos ayude el mercado a cubrirlas, más dependientes nos hacen también de ellos. Entonces, esta psicologización del mundo es profundamente reaccionaria a la resiliencia. Por cada revolucionario que falta, surgen 100 psicólogos. El remedio a la explotación se busca en la terapia. Lo estamos viendo en los centros escolares, ¿no? Aumentan los suicidios, las violaciones grupales, los acosos, la violencia, el estrés, la depresión, la ansiedad. Es un negocio para los psicólogos y orientadores. El problema es anímico, es intracraneal, nunca social ni estructural, de acuerdo a estas personas. La resiliencia es el golpe de gracia a la humanidad, la psicologización de los males del mundo y también la neutralización de la lucha de clases. ¿Okay? Entonces, con estas reflexiones que nos da Fusaro, podemos nosotros llegar a identificar cómo esos marcos de transformación que tanto nos pedía la cuarta transformación, el gobierno, no son más que marcos de control, no son más que discursos para seguir amaestrando a las ovejas y seguir permeando de esa resiliencia que no es más que una mentira. Y bueno, si quisiéramos llevarlo, por ejemplo, al marco de cómo ha modificado o cómo continúa modificando las estructuras de gobierno, podemos verlo con el proyecto que están consolidando de los tres órganos, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, que quieren hacerlo uno mismo, ¿no? Es decir, desaparecer el control de estos tres poderes para hacerlo uno mismo. Esto pone en evidencia el conflicto entre los proyectos de desarrollo, de desarrollo sustentable, de desarrollo sostenible, con un proyecto de desarrollo de vocación popular, orientado al bienestar colectivo, y otro también aferrado a beneficios corporativos.
Es decir, son criterios autorreferenciales del mismo gobierno que lo que buscan es deformar, no reformar. ¿Sí? Aunque el discurso reformador se ha sostenido en el impulso original, ¿no? Enfrentado a límites de institucionalidad marcada por inercia profunda, la lógica de la administración pública en estos tiempos va contra la resistencia, va contra mecanismos de operativización que han terminado por influir en la implementación de modelos de carácter social. En este sentido, en lugar de consolidar una ruptura estructural para mejorar las propias estructuras de gobierno, lo que se está observando es una tendencia a normalizar el cambio dentro de marcos existentes, debilitando realmente la transformación que tanto planteaban inicialmente. Finalmente, mientras México siga formando generaciones con especialistas sin destino, con empleados que no tienen en dónde emplearse, urge reconstruir ese vínculo entre la ciencia, el Estado y la industria, ¿no? Ya pasando a la última diapositiva. Es decir, tiene que quedar claro que una secretaría, un organismo público no basta para reorganizar un sistema y desmotivizar también esos privilegios de élites. El Estado tiene que intervenir para reindustrializar, sí, el país, pero también, porque recordemos que hoy tienen los proyectos de los polos de desarrollo. Entonces, si aunque existen estos proyectos de polos de desarrollo, no está absorbiendo a mayor población económicamente activa, entonces estamos hablando de que primero se tiene que refuncionalizar esa ideología de la resiliencia, esa ideología que parte de la economía ortodoxa de reorganización del sistema, para desmontar más bien un conocimiento que se traduzca en bienestar. Es decir, políticas bajo un aparato no productivo, sino necesariamente humanista, ¿no? O poshumanista, como lo manejamos hoy también. Es decir, tiene que haber una política soberana que sea respaldada, sí, por esa política industrial, por esa política empresarial, pero que ponga a favor el conocimiento al servicio también del país. Es decir, muchos egresados de posgrados hoy en día son incapaces de encontrar también plazas y recurren a la migración en muchos casos. Entonces, esa fuga de cerebros también afecta al propio desarrollo mexicano. Entonces, formar estructuras participativas, ya no hablando de democracia, porque la democracia hoy en día se ha adulterado, se ha monopolizado bajo una industria de votos, debe ser más participativa. Es decir, nosotros como ciudadanos efectivamente tenemos que involucrarnos más en la participación ciudadana, al mismo tiempo que nos enfrentamos también a los riesgos del desempleo, ¿no? Entonces, es un factor muy grave para considerar que no necesitamos sociedades más resilientes, ¿no? Necesitamos sociedades más críticas, más constructivas en cuanto al presente y también más sustentables con una visión a presente, ¿no? No podemos esperar que las 40 horas, por ejemplo, sean la solución del problema de la empleabilidad, del descontento del trabajo. No lo son, no lo van a hacer, y mucho menos dentro de otros 4 años cuando la aprueben. La transición laboral para la sustentabilidad debe de empezar como un proceso a una realidad posible hoy. Y tenemos que ser más activos también en exigir estas incoherencias. Es difícil que logremos una empleabilidad posible, justa, con seguro para todos, cuando tenemos temas con problemas de paz, con problemas como el que tuvimos hace unos días de inseguridad, donde muchísimas personas pues eran incapaces de llegar a su lugar de trabajo. Simplemente Sinaloa desde hace 3 años no cuenta con esa seguridad y las empresas no le van a dar esa seguridad a los empleados. Eso es algo que tenemos que exigir y que tenemos que involucrarnos también como sociedad misma. No podemos esperar que el gobierno logre todo.
muchas veces se tiene contemplado la gobernanza como una vía a lo mejor para llegar a una gobernabilidad, ¿no?, más adecuada, pero habría que coincidir en que no son soluciones, ¿no? Hay otros proyectos como por ejemplo el de autogobierno, el ANA, se me olvidó por el momento el nombre de las siglas, pero es Asociación Nacional de Autogobierno, que también si lo quieren buscar, es un proyecto muy interesante que está surgiendo en México respecto a cómo lograr estas alternativas, ¿no? No como una alternativa de desarrollo para el empleo, sino para cómo dibujar al ser humano, al ser mexicano, dentro de esta política nacional a partir del autogobierno, ¿no? Y fortalecer las estructuras de gobierno. Finalmente, bueno, la vinculación laboral sectorial tiene que ver también con las estructuras paraestatales. Cada una de ellas, considerando el ámbito laboral, no depende meramente de la Secretaría de Economía, ¿no?, ni de la Secretaría de Trabajo, sino que dependemos de esta vinculación con todos los sectores. Y bueno, aquí poniendo el ejemplo del turismo, no era la excepción, ¿no? Todos los sectores de empleadores en México tienen que confrontar ese pensamiento resiliente y no aceptarlo. Y nosotros mismos como empleados o desempleados tenemos que también posicionarnos bajo un lente de confrontación, un lente crítico respecto a cómo estas políticas se están empleando para sujetarnos, ¿no?, a ese sistema, a esa matrix, y no liberarnos, ya no liberarnos tanto como decía Fusaro, ese Homo resiliensis, ¿no?, sino más bien cómo volver a ser este Homo sapiens, o nuevo hombre, ¿no?, que rompe con el Homo videns también que teníamos en otros años. Y bueno, con eso termino, ¿no? Como ven, es un tema que abarca mucha información, que lo podemos analizar desde diferentes lentes, desde diferentes filosofías, pero que es un trabajo que a lo mejor no hemos puesto atención suficiente, sobre todo en las agendas del Estado. Entonces, para los estudiantes de psicología, por ejemplo, me imagino que es un tema muy importante este problema de la empleabilidad, este problema de cómo se sienten insatisfechas las personas con su trabajo, y es que no es algo que solamente tenga uno, dos personas, ¿no? Es algo que incluso los estudiantes, es algo que incluso las amas de casa o amos de casa sienten con esa obligatoriedad de la resiliencia. Entonces, bueno, yo con esto me despido, ¿no? Vamos a confrontar ese discurso de la resiliencia, se los dejo como tarea, y también de cómo participar activamente a lo mejor con su propia comunidad, ¿no? Con sus propios vecinos, con sus cuadras, compañeros de trabajo, los sindicatos, cómo elaborar políticas que sean menos resilientes y más críticas en el ámbito laboral. Muchas gracias por su atención. Tlazocamatini. Muchas gracias, maestro. Estuvo muy interesante, la verdad. Creo que me hizo reflexionar muchas cosas. Yo siempre fui estudiante y trabajadora al mismo tiempo. Trabajo como animadora infantil, entonces en épocas de pandemia sí estuvo muy difícil, ¿no? Como en este aspecto de que, pues, evidentemente mi trabajo funciona, tengo que estar conviviendo con las personas. Llegó un punto donde teníamos que encontrar la manera posible de cómo seguir con el trabajo. Así llegó un punto donde no teníamos o eran muy bajos, pero llegaba de que tienes que ponerte la mascarilla y tener que ponerte también el cubrebocas y tratar de hacerlo menos. Entonces también fue como aprender a socializar de manera no tan directa hacia las personas, irónicamente, ¿no? Y hoy en día que ya pues ha pasado la pandemia y todo el asunto, creo que en este asunto de la resiliencia se marca mucho en el sentido de que sí, o sea, si estás pasando un mal día, decir como, pues, deja todo de un lado y evidentemente ser la más animadora de todo el mundo y tratar de ser feliz, y ha sido un poco complejo porque, pues, evidentemente somos humanos. Ni dejar de un lado estas emociones, y más que nada, pues, en este trabajo donde evidentemente te exigen un asunto
físico y hasta emocional para presentarse hacia las personas también ha sido. Entonces me puse mucho a pensar cómo afecta en ciertos puntos también al trabajo, ¿no? Digo, porque hablamos mucho del trabajo laboral y de los que están en oficinas y todo, pero también dejamos de lado a los trabajadores, en este caso, que hacemos contacto físico todo el tiempo o en este aspecto. Y estuvo muy interesante, muchísimas gracias, ya me puse a pensar en otras más cosas del trabajo. Pero pues vamos a leer los comentarios que nos hicieron durante pues la ponencia y pues muchísimas gracias también pues por toda la información. Entonces vamos a empezar con los comentarios. Aquí nos hacen preguntas de cómo puede la resistencia laboral el reducir el desempleo en crisis, perdón. ¿Cómo puede la resiliencia laboral reducir el desempleo en crisis? La resiliencia laboral no lo puede lograr, así de fácil, tache. La resiliencia laboral te va a decir, ¿el desempleo está en crisis? ¿Es culpa mía? ¿No? ¿Culpa del sistema? ¿Culpa del Estado? El discurso del desarrollo es claro. O sea, uno tiene la culpa por ser un fracaso productor, ¿sí? O por no poder consumir. Y te lo pongo en palabras el presidente de Estados Unidos, que inauguró ese discurso del desarrollo. Las personas tienen que ser capaces de entrar en el ámbito laboral. Si no lo son, es que no es culpa del sistema, no es culpa del sistema educativo, no es culpa del mercado laboral, es tu culpa por no prepararte. Ajá, eso es lo que la resiliencia laboral te dice y lo reduce a las personas, reduce a los fenómenos, a objetos, a sujetos de desempleo. El desempleo en crisis, creo que podríamos discutir eso, ¿no? Porque una crisis se da cuando no puedes solventar precisamente a todas las partes. Entonces, en este sentido, tendríamos que discutir si el desempleo es el que está en crisis o el que está en crisis es el mercado laboral. Muchas gracias. Igual Giovanni nos hace la misma pregunta, que ¿puede la resiliencia laboral reducir el desempleo en crisis? Creo que es la Creo misma que vuelvo a pregunta. Sí, Sí, de hecho, perdone. Aquí, Luna García nos comenta, como estudiante de comercio internacional, ¿qué propuestas podemos hacer desde nuestra trinchera para impulsar empleos sostenibles, sustentables y resilientes en el turismo? Bueno, yo te preguntaría, Luna, ¿por qué quieres proponer, ¿no? Nuevos ejemplos de o impulsar empleos resilientes en el turismo, porque es lo que estamos discutiendo precisamente, o sea, que no necesitamos empleos resilientes, no necesitamos personas resilientes, necesitamos personas críticas, ¿no? En este caso yo te cambiaría cómo impulsar empleos que sean, sí, efectivamente, más humanistas, más éticos con sus empleados, pero que al mismo tiempo aporten o apuesten para la sustentabilidad. Es decir, un empleo no puede ser sustentable porque estaríamos nosotros entrando en un tema a lo mejor de discusión si los empleos son sustentables, y ya lo son, entonces no tendríamos por qué discutir, porque significaría que ya son, en este sentido, con una seguridad laboral, con una seguridad médica, con una seguridad de vivienda, con una seguridad para garantizar de un salario, de un sueldo digno, ¿no? Para las personas, y esto no existe, ¿no? Entonces, más bien tenemos que generar estas reflexiones desde nuestras propias trincheras, por ejemplo, en el caso del comercio internacional, pues generar a lo mejor metodologías, ¿no? Nuevos análisis de cómo se están moviendo esos mercados nacionales e internacionales para lograr aportar a generaciones sustentables, ¿no? Que la sustentabilidad ya por sí solo es un concepto muy diversificador, pero más que nada verlo como un proceso para preservar, para proteger la vida, ¿ok? Y la resiliencia no puede aportar esto. La resiliencia, al contrario, que viene desde la biología, que viene incluso desde discursos de la psicología, le va a decir al sujeto que tiene que resistir en sus trincheras. Es decir, que que no puede hacer ni debe hacer nada para cambiarlo. Eso no es crítico, ¿vale?
Muchísimas gracias. Aquí nos dice Starasteni, no sé cómo se pronuncia tu nombre, perdóname. ¿El bienestar mental ayuda a tener una vida más sustentable? El bienestar mental viene de otro tipo también de discurso que tiene que ver con la economía, ¿no? Alcanzar el bienestar de la población, es decir, conlleva satisfacer sus necesidades biológicas inmediatas. Y por un lado, si hablamos de bienestar mental, entonces tiene que ver con cómo solventamos las necesidades para que estemos en forma eficientemente en cuanto a nuestro estatus mental, nuestra calidad mental. Entonces, yo te diría que el bienestar mental no. El bienestar mental, visto bajo estos lentes de la economía ortodoxa, no te ayuda a tener una vida más sustentable, ¿no? A lo mejor tendríamos que analizar si nosotros buscamos tener una vida sustentable o más bien estamos generando o estamos pensando en vías, en caminos, ¿no? En alternativas para que la sustentabilidad o este discurso de la sustentabilidad preserve nuestra vida, ¿vale? Gracias. Siguiente pregunta. Aquí dice Carol, ¿qué estrategias correctas pueden emplearse en las empresas para generar empleos sostenibles y resilientes frente a la crisis económica y ambientales? Bueno, yo te diría que las estrategias que están llevando a cabo, como la resiliencia organizacional, si lo que buscan es seguir pensando en empleos sostenibles y resilientes, pues que no haga nada más, ¿no? Porque la misma estrategia estructural y funcionalista de las empresas de no dotar a los empleados de mayor tiempo libre, de mayor o menores horas y cargas de trabajo, es lo que están haciendo para que sean incluso yo te cambiaría aquí la palabra empleos más explotables y resilientes, ¿no? Porque un empleo sostenible es que el empleado pues siga bajo su mismo curso, brindando beneficios a la empresa, creciendo sus ganancias, pero el empleado sigue igual, ¿no? Sigue con los mismos, si así lo llamamos, beneficios, pero con más carga laboral cada vez, con más sobreexplotación y sobre todo con empleos que puedan ser incluso más inseguros en cuanto a lo laboral, ¿no? Entonces, habría que reconsiderar o aquí replantear más bien qué estrategias podemos pensar para no generar empleos sostenibles y que sean menos desde un enfoque resiliente frente a la crisis económica o ambiental. Porque la crisis económica tiene que ver también con la posibilidad de estas 62 millones de personas en México activas económicamente de poder ingresar en el mercado laboral y al mismo tiempo de ser consumidoras, ¿no? Gracias. Aquí tenemos otra pregunta que Anelcita nos dice, ¿cómo influye la resiliencia en el rendimiento y la capacidad de una persona para superar dificultades en el ámbito laboral o académico? Fíjate que este es muy interesante, incluso está en uno de los artículos que vimos anteriormente, y es que la resiliencia, vista por ejemplo desde la resiliencia organizacional o la resiliencia empresarial, afecta totalmente el rendimiento. Estábamos viendo, por ejemplo, hay unas estadísticas aquí de aproximadamente un 49% de los empleados que fueron entrevistados en este estudio eran infelices con su empleo. Estaban totalmente cansados de su entorno laboral y por ende también de su propia existencia. Porque si uno es infeliz con su trabajo, donde pasa 8 horas al día, la mayor parte del tiempo al día, uno es infeliz en su vida. Entonces, efectivamente, la resiliencia afecta negativamente a la capacidad de una persona para superar dificultades, porque la resiliencia no te pide que superes tus dificultades, te pide que te adaptes, te pide adaptación. Estamos hablando en temas desde la disciplina de la biología, donde las especies logran adaptarse a su entorno. Es una mentira también. Las especies difícilmente se adaptan a su entorno. Muchas de ellas migran a entornos más
pues más amigables, por así decirlo, con ellos. La propia historia de la humanidad es una historia de migración. La Cuenca de México simplemente se basa en migraciones. Los mexicas llegaron del Aztlán a la Cuenca de México a través de 7 migraciones diferentes del Chicomostoc. Entonces, un poco de acervo de arqueología, ¿no? Y de historia. A lo que voy con esto es que no debemos de pensar en la resiliencia como esa métrica o esa capacidad para superar dificultades, es todo lo contrario, pero nos la pintan de esa manera, si se dan cuenta, uno lo puede confundir, pero es todo lo contrario, ¿sí? En la pandemia nos pidieron que fuéramos resilientes, pues por temas de salud tal vez, pero ya no podemos tener esa mentalidad, ni siquiera en las próximas pandemias por venir, tenemos que tener otra mentalidad, en lugar de ser resilientes, se los digo así, ser críticos al momento de trasladar nuestro trabajo a home office, por ejemplo, de no recibir, bueno, es difícil, ¿no? Para muchos, por supuesto, pero algo que pasaba mucho en la pandemia era que en el home office ya se rompía con el horario laboral de 8 horas. Entonces, el horario laboral ya era de todo el día, ¿no? Y todo el día te buscaban para resolver problemas. Y de, oiga, maestro, pero si mi carga laboral, o sea, se acaba a tal hora, ¿no? ¿Por qué me sigue exigiendo cuando, o sea, ya es tiempo para mí, ya es tiempo para el ser, ¿no? Para recrearse como el ser, un tiempo de ocio. Entonces, eso es lo que les pido cuando los pongo a pensar sobre la resiliencia, ¿no? Que rompamos con ese esquema. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice Anis, ¿de qué manera la resiliencia nos ayuda a una persona a enfrentar y superar los desafíos en el trabajo? Yo creo que vamos igual, ¿no? Bajo la misma tela de juicio del comentario anterior. O sea, la resiliencia a lo mejor nos puede ayudar a soportar bajo esquemas de explotación, bajo esquemas de sobrecarga de trabajo, enfrentar, ¿no? Con las exigencias, con los retos que nos imponen en el trabajo particular de cada uno, sería a lo mejor bajo esta filosofía de que en la resiliencia uno tiene que ser totalmente un muro, ¿no? Un objeto por medio del cual atraviese, ¿no? Los vientos de las dificultades, pero no tengamos esa capacidad de cambiar, ¿no? De exigir, ¿no? Una justicia laboral, de exigir, si es que nos están cargando con esa sobrecarga de trabajo, exigir una, bueno, mayores o mejores condiciones de trabajo, ¿no? Un mayor salario correspondiente a nuestro trabajo. Yo aquí también aplicaría lo mismo, ¿no? O sea, la resiliencia nos ayuda menos a enfrentar los desafíos del trabajo. Lo veíamos con el ejemplo del estudio de Argentina, en que realmente los empleados que eran más felices en su trabajo eran aquellos que tenían cierta libertad creativa, cierta libertad de participación activa en sus trabajos, en sus empleos, y sobre todo que tenían menor tasa de violencia dentro de sus trabajos. Entonces, la resiliencia te va a decir, soporta esa violencia, ¿no? En cambio, una visión crítica te va a decir, no soportes esa visión, esa violencia laboral, ¿no? Tienes que anteponerte a ella. Y en todo caso, si nosotros somos resilientes a esa violencia, a esa sobrecarga, etcétera, estamos aportando a generar o a propagar esa propia violencia, ¿no? Entonces tenemos que romper precisamente con eso. Y esas son las vías precisamente para la sustentabilidad, es decir, para generar empleos para la sustentabilidad. Entonces tendríamos nosotros mismos que ser conscientes de cómo tratamos a nuestros empleados o cómo estamos siendo tratados, ¿no? Y no estar contentos con eso, no ser resilientes a eso. Eso es lo que genera a la larga el cambio, a lo que genera la transformación, ¿no? Que son dos cosas diferentes y no es lo único lo que tenemos que apostar. Gracias. Aquí hay otro comentario. Miguel nos dice, ¿qué significa ser realmente resiliente cuando el mercado laboral no ofrece estabilidad inmediata? ¿Qué significa realmente el ser resiliente? Bueno,
Aquí creo que hay que considerar, además de todo lo anterior, el ser resiliente es el quedarte mudo, ¿sí? Es el ser que no se inmuta ante las situaciones. Es el ser que si llega una tormenta se queda parado afuera esperando que le caiga un rayo y aguantarlo, aguantarlo en el suelo todo tostado. Eso es ser resiliente. Uh-huh. Digo, un ejemplo burdo, pero la resiliencia no te ayuda a ser con todo el fragor de la palabra. El ser se compone precisamente de todo lo que te hace auténtico, lo que te hace como ser humano y te compone con esas emociones, con esas dificultades, con toda tu historia de vida, con tu momento que estás viviendo ahora en tu contexto inmediato de la realidad. Eso es lo que te compone el ser y la resiliencia rompe con todo eso. Por eso de ahí que Fusaro odia la resiliencia porque te descompone como ser y te trata más como objeto. Entonces aquí la pregunta podría ser, ¿qué significa realmente el objeto resiliente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos más bien ser un ser crítico ante este mercado laboral tan caótico que no ofrece esa estabilidad? Bueno, no hay una respuesta clara para esto. ¿Qué más me gustaría darles una opción, ¿no? Una propuesta, pero es muy difícil porque, como se los comentaba anteriormente, cada sector laboral, ¿no? Desde el sector turístico, desde el sector comercio, desde el sector productor, desde el sector hasta los albañiles, ¿no? Hasta la persona que trabaja vendiendo tamales en la calle, ¿no? Todas estas personas que trabajan en la informalidad tienen sus propios retos, su propia inestabilidad inmediata. Entonces, es muy complejo mencionar esto, ¿no? A lo mejor si lo tratáramos desde el ámbito económico nacional, podríamos generar una propuesta para romper con esa resiliencia laboral, pero finalmente, pues, y esto es parte también de la sustentabilidad, es que, o sea, la respuesta a esta pregunta sobre sobre la inestabilidad inmediata laboral, tiene que ver con una respuesta que no va a venir del gobierno, no va a venir de organismos internacionales como la ONU, no va a venir de Estados Unidos, no va a venir tampoco de su empleador ni de su jefe inmediato, va a venir de nosotros como comunidades participativas, conexas, que se interrelacionan entre ellas, es decir, romper con ese individualismo que nos propone la resiliencia, por favor. Esas son las vías por medio de las cuales vamos nosotros a generar nuevas oportunidades laborales también, ¿vale? Muchísimas gracias. Aquí hay otro que siento que está muy interesante, la verdad. Dice, ¿qué papel debería de jugar los municipios o autoridades locales para que el turismo no se vea visto como un negocio productivista y capitalista, que más bien funcione como un escudo de protección a la cultura y el territorio? Bien, esto es muy importante porque principalmente los municipios, autoridades locales, tienen o fungen como un papel no solamente en el sector turismo, sino en muchos otros sectores como organizadores, ¿no? Como gestores de la actividad, de cualquier actividad humana. Entonces el turismo no es independiente de esto. Primeramente, tiene que haber gestores, tiene que haber directores de estas instituciones, de estos organismos, que tengan un cambio en su paradigma de pensar, que sean más críticos primeramente, que entiendan que la resiliencia no es la respuesta para responder a los problemas inmediatos de México. Y finalmente, el turismo sigue siendo un paradigma predominantemente economicista, de mercado mercantil. Se vende un servicio de ocio, ¿no? De hospedaje, del hospitality, el cual para romper con ese sector tendríamos que generar o que aportar desde un proceso complejo para cambiar el punto de vista. Yo personalmente lo estoy haciendo desde la parte epistemológica, desde la parte de la investigación, para que desde los investigadores, ¿no? Los actores sociales, los actores privados y los actores públicos, se genere esta interrelación, esta colección de saberes
para empezar a trascender a nuevos tipos de pensamiento, nuevos paradigmas del turismo particularmente, que vayan más allá de lo productivista, de lo capitalista y de lo resiliente, y que funcione precisamente como esos escudos de protección de la cultura y el territorio, que finalmente es la sustentabilidad. Si hablamos de territorio, hablamos de las relaciones que suceden dentro de un territorio dado, y finalmente son relaciones de poder. Entonces, yo por eso apuesto de alguna manera por el autogobierno, porque yo creo que los gobiernos actuales no apuestan o más bien ya no son capaces de solventar ese bienestar social, porque estamos hablando de que son instituciones medievales, por así decirlo. O sea, son instituciones que hoy en día ya no son vigentes, pero todavía son funcionales. Entonces, de esta manera respondería a tu pregunta, ¿no? Es parte de un proceso complejo el que se tienen que integrar como parte de un conjunto todos los individuos, y tenemos que empezar a generar ese cambio en el momento, en este momento, ¿no? Un maestro me decía que a lo mejor no veremos ese cambio ni esos nuevos papeles de investigadores ni de municipios hasta dentro de 80 años, pero si lo empezamos desde hoy, pues serán 10 minutos o un día menos, ¿no? Para llegar a esos 80 años. Muchas gracias. Ya por última pregunta, Tobar nos dice, desde la psicología organizacional, ¿qué diferencia existe entre resiliencia adaptativa y resignación aprendida con los contextos de incertidumbre laboral? Bueno, estimada McFly, Tobar McFly, no soy psicólogo, no soy experto en psicología organizacional, pero entiendo a grandes rasgos cómo funciona esta perspectiva de la resiliencia organizacional. Y es que el problema es que se está viendo desde el papel, ¿no? Desde las teorías organizativas, al individuo como parte fundamental de una estructura. Entonces, el individuo es un engranaje, ¿no? Y la estructura es todo ese complejo sistema operativo. Lo que se debería de buscar más bien es romper con esa visión funcional estructuralista que objetiviza, que cosifica al ser humano dentro de una estructura empresarial, dentro de una estructura laboral, para verlo más como el ser humano que es, ¿no? Yo les estoy hablando de poshumanismo. Entonces, la psicología tendría que, a lo mejor, entrar en un discurso, si todavía es vigente hablar de psicología organizacional, o más bien psicología, a lo mejor, humanista dentro de una organización, ¿vale? Porque la organización no puede ser el centro por medio del cual el ser humano se enfoca en adaptarse, ¿no? Más bien, la empresa tiene que adaptarse, o sea, tenemos que trascendir a empresas o a organizaciones que se adapten a las necesidades del empleado, ¿no? Del ser humano, y no de un mercado competente, ¿sí? Pero yo les estoy hablando de derrocar por completo al capitalismo, porque así funciona el capitalismo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Ya por último comentario, aquí lo andan felicitando, que estuvo muy buena la ponencia, y justamente sí fue una ponencia muy agradable. Creo que a todos nos hizo reflexionar un poco desde la resiliencia, que creo que hoy en día es uno de los valores que se adjudica como el sí podemos o lo lograremos y así, y está bien como seres humanos decir como ahorita no quiero, ahorita no puedo, necesito estar 5 segundos tirado, y está bien. Al final de cuentas, también reconocer nuestras emociones y nuestras capacidades humanas también es, al final de cuentas, nos hace justo humanos. Entonces, llegar como a este tipo de valores, creo que al final de cuentas también nos hacen una máquina, perdón, de lo puedo superar todo. Y al final de cuentas, a pesar de que está bien, también está bien dicho el decir, ahorita no puedo, ahorita no quiero. Y eso también nos hace fuertes, al final de cuentas, porque creo que muchas veces el simple hecho de decir no puedo o no quiero también nos vende la idea de que, pues sí, que somos débiles, y al final de cuentas no es así. O sea, también aprender de estas, entre comillas, caídas o estas cuestiones que no dependen tan bien sobre nuestra persona, también es aceptar en dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar. Entonces, muchísimas gracias al profesor por esta increíble ponencia. Gracias a todos y todas las que estuvieron aquí presentes, a todos también. Y pues ya sabe, aquí Psicología y Género es su casa. El día que usted quiera venir a volver a darnos otra ponencia y así, estaría increíble. Lo recibimos con las puertas abiertas y todo.
Y pues hasta aquí quedamos con esta ponencia. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias al profesor otra vez y nos vemos a la próxima. Adiós. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Adiós.